presidente de Rusia está elevando la tensión hacia Occidente. Hay algunos países que prometieron sanciones a Rusia, pero así y todo, Putin no afloja y la guerra sigue cobrando vida de gente inocente que vive en ese país. Exactamente. Mauricio, está bienvenido. Mauricio acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, primeras conclusiones, Mauricio, sobre esto. Primero preguntarte porque se estaba cortando el gas por parte de Rusia a dos países de Europa. Sí, es la principal noticia que tenemos esta semana de este conflicto, que como vos decías, es una tragedia y como Gaby decía, se sigue cobrando vidas de inocentes y no da señales de ceder. Rusia cortó el abastecimiento de gas a Bulgaria y a Polonia, que son dos países de la Unión Europea, y esto ha generado una serie de decisiones, una serie de declaraciones por parte de los países europeos, porque ustedes recordarán que Europa, a diferencia de Estados Unidos, había tomado la decisión de no ir por el lado del embargo al petróleo ruso, que es la principal fuente de financiamiento que tiene hoy Moscú, no solamente para funcionar, sino para financiar su operación, su guerra contra Ucrania. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Europa se enfrenta ahora a una decisión de Vladimir Putin que tiene que ver con otra decisión anterior, que es económica. El presidente ruso exige a los clientes de Rusia, quienes le compran hidrocarburos, que le paguen en rublos, una moneda muy depreciada que no tiene valor a nivel internacional, que había caído muchísimo cuando comenzó la guerra. Ahí vemos al presidente Vladimir Putin, quien tomó la decisión de iniciar esta guerra contra Ucrania. Esa idea de Putin de vender hidrocarburos en rublos tiene que ver con mantener a la moneda rusa en un nivel de cierta fortaleza, evitar una caída que sería dramática para una economía que está rodeada de sanciones. Vemos las pizarras y el tipo de cambio en algún momento desde el 24 de febrero. Lo cierto es que como ni Bulgaria ni Polonia le pagan en euros, porque los contratos, le pagan en rublos, perdón, porque los contratos son en euros o en dólares, y los contratos con los demás países de la Unión Europea también son en esas divisas, el presidente Putin lanzó esta señal de decir, si no me compran en rublos, no les vendo. Claro, a dos países que dependen en buena medida del gas ruso, pero que son clientes pequeños. No tomó la misma decisión con otros países como Alemania, por ejemplo, que va a seguir pagándole en euros. ¿Y crees que hay en este crecimiento de la tensión que está habiendo entre Putin y algunos países, crees que hay una escalada deliberada por parte de Rusia con Occidente? Está buena la pregunta. Yo creo que lo que hay es un intento del presidente Putin de lanzar señales claras en un momento en el que la tensión efectivamente va mucho más allá de los dos países involucrados en el terreno de combate, en el terreno de conflicto. La tensión está incrementándose claramente entre Occidente y Rusia, y esto es una señal de que las decisiones que toma Rusia, Putin pretende que sean respetadas. No va a ocurrir. Europa ya dijo que pase lo que pase van a estar unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa va a estar unida y que va a ayudar a Bulgaria y a Polonia a capear este temporal energético. Lo mismo dijo quien sería el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell. Es decir, de alguna manera la Unión Europea se las va a arreglar para que estos dos países tengan el gas, tengan la energía que necesitan. Eso va a complicar, por supuesto, el mercado petrolero. Probablemente lo que ocurra sea una nueva escalada de precios. Veremos de qué magnitud, algo que a Uruguay le impacta sin lugar a ninguna duda. Pero por sobre todas las cosas va a tensar la situación. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, a raíz de esto, convocó una reunión extraordinaria y urgente para el lunes de la semana que viene de ministros de energía que podrían llegar a tomar una decisión que se ha venido dilatando, que es algún tipo de embargo sobre el gas ruso, que ahí sí cambiaría la dinámica del comercio petrolero en este momento en el que Rusia depende grandemente de sus exportaciones. ¿Es que nadie le podría comprar gas a Rusia? Un embargo quiere decir que los países que se involucran, los países que apoyan ese embargo, no pueden comprarle aquello que esté embargado, en este caso gas y petróleo, pero principalmente el gas, que es lo que se utiliza para calefacción, a Rusia. Si eso ocurriera, eso no ocurrió cuando Estados Unidos lo decidió, no ocurrió a nivel global, porque
Europa es muy dependiente del gas ruso, principalmente la principal economía de Europa, que es Alemania, es muy dependiente en 40 o 45% del gas que proviene de Rusia. Todos los gasoductos van, ¿no?, de Rusia, digamos, hacia los países europeos. Y algunos han quedado cerrados debido a esta guerra, ¿no? Es decir, que si se produce efectivamente una decisión que vaya en sentido de un embargo, lo que pronostican los expertos, ahí estamos viendo parte del mapa, por algunos de esos lugares pasan efectivamente gasoductos, por el mapa de Ucrania. Y una de las cosas importantes a destacar es que si se produce efectivamente la decisión de un embargo, probablemente haya otro factor que presione al alza el precio del petróleo. Mauricio, ya hay medidas financieras que se tomaron contra Rusia. ¿Qué se sabe? ¿La economía de Rusia? Bueno, y de la economía de Ucrania, que también debe estar muy golpeada, ¿no? Sí, los porcentajes que manejó el Fondo Monetario Internacional la semana pasada son bastante, dan una idea bastante patente de lo que está pasando, ¿no? En el caso de Rusia se prevé una contracción de 8% del PIB, en el caso de Ucrania de 35%, con todo lo relativo que es eso, en el caso de un país que no está logrando sacar su producción, ni siquiera llevarla adelante. En el caso de Rusia hemos visto imágenes de supermercados con cierta escasez, y en el caso de Ucrania, por supuesto, la situación es catastrófica. El presidente ucraniano, el gobierno ucraniano, está manejándose con pedidos de hasta 7.000 millones de dólares mensuales para poder funcionar. Ese es el presupuesto de esta Ucrania en guerra. Hay pedidos del Fondo Monetario para que haya donaciones al país y no tanto créditos para que el país pueda reconstruirse, y por supuesto se está pensando, a pesar de que la guerra no termina, se está pensando en el después del conflicto. Ayer hubo una reunión que se dio en Kiev entre el secretario general de Naciones Unidas y el presidente de Ucrania. Ya veo por dónde venís. Al ratito nada más, Rusia bombardea Kiev. Sí. ¿Cómo se puede interpretar esta acción? Bueno, de muchas maneras, ¿no? Se puede interpretar. La visita de Guterres era muy importante porque iba a ser la constatación simbólica, por supuesto, del desastre. Él además visitó Bucha, el lugar de esa masacre tan insólita, tan increíble, tan trágica, que compartimos con los televidentes hace algunas semanas, donde muchos civiles fueron muertos a manos del ejército ruso, ¿no? Guterres estuvo recorriendo diferentes lugares, se reunió con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y como vos decías, pocos minutos después, Rusia lo reconoció hoy, hubo un bombardeo. Es un desafío a la comunidad internacional, cuando menos, un desafío a las Naciones Unidas, tal vez por la forma en la que Naciones Unidas está dejando de lado a Rusia en algunos de los organismos que integran esta organización. Difícil de encontrar un calificativo, porque Guterres representa nada más ni nada menos que el organismo que la humanidad se dio para mantener la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Los televidentes pueden sacar sus propias conclusiones. Sí, Guterres, que un ratito antes había estado con el presidente... Con Zelensky. No, y con Putin, digo. Antes, también. Primero con Putin y después con Zelensky, sí, que fue cuando le bombardeaban. Y Mauricio, te queríamos preguntar por Mariupol. Allí están las miradas también, ¿no?, por la salida de civiles que estaban custodiados por un grupo de militares de Ucrania que todavía resisten. Sí. ¿Cuál es la importancia, no sé, es estratégica, geopolítica allí para Rusia, de esa ciudad en particular? Un puerto, ¿no? Hay dos, sí, es un puerto. Hay dos cuestiones. Una, yo lo explicaba esta mañana en Justos y Pecadores, me decían la misma pregunta. Hay dos cuestiones, una estratégica y una simbólica. Si los compañeros de control pueden poner el mapa de Ucrania que veíamos recién, nosotros vamos a ver abajo, a la derecha de la pantalla, ahí está, vamos Mariupol. a ver a Mariupol. ¿Cerca de qué? Cerca de Crimea, que es esta península que fue anexionada por Rusia en el año 2014, cuando comenzó a profundizarse este conflicto. Si se quiere, fue el origen de esto que estamos viendo hoy. Mariupol es una ciudad portuaria importantísima para Ucrania, porque no solamente es salida de sus mercaderías, sino que también es un lugar de ingreso de mercaderías. Pero por sobre todas las cosas, es una ciudad que está en el medio de ese corredor que Rusia quiere establecer entre Crimea y la región del Donbass, de Donetsk, Lugansk, que estamos viendo a la derecha y en la parte superior de la pantalla. Rusia quiere trazar un corredor territorial entre Crimea y el Donbass, y Mariupol sería el puerto de esa zona territorial que quedaría bajo control ruso, que por lo tanto
determinaría que Rusia tuviera el control absoluto del mar de Azov. Algo muy importante, eso es la parte estratégica. La parte simbólica, Mariupol es la ciudad que simboliza la resistencia ucraniana. Se supone que hay 100.000 civiles que todavía no han podido ser evacuados y esta semana vimos videos de algunos de ellos pidiendo ayuda desde búnkers, desde sótanos, en algunos casos con niños. Ahí estamos viendo uno de esos videos. Están estas personas refugiadas tratando de sobrevivir al asedio de las tropas rusas en Mariupol, que tiene ya varias semanas. Es una ciudad que se ha convertido sin duda en símbolo de la resistencia ucraniana. Por eso si Mariupol cae, tiene esas dos implicancias. La estrategia que explicábamos recién para el futuro del control territorial ruso de esa parte del territorio ucraniano y la simbólica por lo que representa esta ciudad para los ucranianos. Bien, el presidente de Estados Unidos dijo hace algunos días que no iba a mandar ni un solo soldado a Ucrania porque no quería gestar lo que sería una tercera guerra mundial, pero ayer le pidió más dinero al Parlamento de su país para enviar a Ucrania. ¿Cómo se lee esto? Bueno, hay algo que hay que entender y es que esto no es una tercera guerra mundial en el sentido estricto, en el sentido en el que lo estudiamos en el liceo. ¿Por qué? Porque son dos países peleando uno contra otro, no hay terceros países involucrados en el terreno. Ahora, hay terceros países que están participando, brindándole apoyo logístico, armas, incluso empresas privadas que permiten las comunicaciones del gobierno ucraniano con su ejército. Es decir, hay terceros países involucrados. Incluso algunos especialistas hablan de una tercera guerra mundial. Todavía no estamos en condiciones de decir algo así, pero sí hay terceros países involucrados. Vos me decís, ¿cómo se lee el pedido de ayuda de Biden? Y el pedido seguramente va a ser aprobado. Pidió 33.000 millones de dólares que se van a distribuir en compra de armas a empresas norteamericanas. Ahí lo vemos al presidente Biden haciendo este anuncio en la Casa Blanca. Compra de armas y también apoyo a la población que está pasando a la población ucraniana que está pasando por un momento complicado. Lo que dice Biden es no se puede seguir dejando que Rusia avance. La verdad es que el avance ruso fue mucho más lento del que se esperaba al comienzo de este conflicto. Esta ayuda lo que va a permitir es que las tropas ucranianas que siguen resistiendo el avance del ejército ruso tengan mayor acceso a implementos de defensa. Va a ser aprobada sin ninguna duda, repito, son 33.000 millones de dólares que se suman, ayuda que también vino de Reino Unido, de Francia, de Alemania y de otros países que están involucrados de esa manera en la guerra. Vladimir Putin ha sido muy tajante, ha hablado de una respuesta fulminante si hay un involucramiento de otros países que no sean su enemigo coyuntural, que es Ucrania, en el territorio. Por el momento, esa posibilidad está lejos. El presidente Biden y los presidentes y los mandatarios europeos lo han descartado. Sí, además todos tienen bombas atómicas, ¿no? De un lado y del otro. Si se meten directamente, no sé hasta dónde sería conveniente para buscar una solución. Todos tienen un botoncito rojo. Sí, que no es bueno en este caso. Para terminar, ¿cómo hay una salida diplomática a todo esto? ¿Se ve que pueda venir por ese lado? ¿Todavía no? La verdad que te puedo responder de manera muy breve. No, en absoluto. En este momento no hay luz al final del túnel, no retoman las conversaciones. Seguimos viendo algunas imágenes de todos estos destrozos que han ocurrido desde el 24 de febrero. Entramos en el tercer mes de guerra y no hay ningún gesto realmente, sobre todo de parte de Rusia, para poder retomar lo que en algún momento existió, que fueron algunas conversaciones. Por lo tanto, la vía diplomática en este momento está cerrada. Gracias, Mauricio.